Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es en la pintura y escultura de José Risueño. Volvemos al barroco andaluz, al barroco granadino, que tanto estáis agradeciendo algunos para conocer todo lo que son la obra de pintores y escultores, y vamos a sumergirnos, bueno, no sé si la palabra es sumergirnos, sino vamos a ver si nos acercamos a este gran personaje del arte y por otra parte tan desconocido. Os dais cuenta que estoy buscando siempre personajes que no sean los grandes tótems de las escuelas, sino, aunque José Risueño fue un hombre brillante y fue un gran escultor y un gran pintor, voy buscando siempre artistas, autores que fueran no tan conocidos, porque los conocidos los podréis encontrar muchas veces en muchas biografías, pero esta serie de pintores suele ser más difícil de encontrar. Pero vamos con el introito de hoy. Vengo de una familia que prácticamente en sus orígenes fueron todos ferroviarios en el País Vasco, ferroviarios en Soria, ferroviarios en La Rioja, ferroviarios en Asturias, y siempre me han inquietado mucho los trenes. Bueno, más que los trenes, las comunicaciones. Yo he sido incapaz de tener una retentiva, suelo ver a veces páginas web o en Facebook de series de trenes, de los trenes que van a Extremadura, los trenes a Andalucía, y se sabe en todo, la cabecera, la locomotora, tractora, modelo, no sé qué, con el número tal, se saben todo, es increíble, ¿no? Yo les admiro, pero yo no llego a esa profundidad. A mí me gusta siempre referirme a los ferrocarriles, a los trenes, como elementos vertebradores de comunicación, como elementos que nos llevan de un sitio a otro. No los uso mucho porque creo que hay, salvo en este momento, habrá muchos que sí que lo estén usando, pero para mí moverme, salvo cuando tengo que ir a Barcelona, normalmente suelo ir en coche. A Barcelona sí, de Madrid a Barcelona es la mejor manera de viajar, puesto que sales del centro de Madrid y te colocas en el centro de Barcelona. Si lo haces en avión, igual hay veces que tienes ofertas más baratas, pero tienes que ir a Barajas, y de Barajas tienes que ir, y cuando llegas allí, del Prat de Barcelona, tienes que ir a lo que es el interior del pueblo. Un lío. Y esto nos permite también, que es lo que me gusta a mí, ir y volver a Barcelona desde Madrid en el día. Las demás líneas, pues bueno, nos están vendiendo un cuento, tienen un morro, nos están diciendo que todo esto es la alegría de la huerta, que las comunicaciones son perfectas. Yo estoy viendo el AVE que hay a Granada, y el AVE que hay a Granada tarda media hora más de lo que tardo yo en coche. O sea, y claro, si van 4 personas pagan 4 billetes. Si van 4 personas o 5 en un coche, tiene el coste de un coche, pero no de 5 billetes, ¿no? Y como ese otros destinos que llegas a un sitio, o sea, imagináis que todavía han hecho trenes de alta velocidad que en algunos tramos van por una sola vía. O sea, han hecho unas inversiones absolutamente desmedidas, y estamos hablando de trenes de principios de siglo, cuando había una sola vía y el tren tenía que parar en una estación que había 2 vías para dejar pasar a otro. Cosas alucinantes.
Pero como decía un amigo mío que mandaba mucho en el mundo de los ferrocarriles, tú no te preocupes que eso está pagado. Y él decía, ¿cómo que está pagado? Bueno, está empeñado. Hay muchos créditos detrás que se irán pagando y eso se va haciendo. Y le digo, pero es que va a haber destinos que no va a coger nadie los trenes. Y pues me decía, pues sí, habrá muchos que serán deficitarios, pero para eso está el Estado, para subvencionarlo. Yo me quedaba perplejo, sigo estando perplejo con trazados, sigo estando perplejo con abandonos de realidades sociales y de puntos que se dejan por intereses de que vaya de una capital a otra, pero deje líneas tradicionales por el medio, líneas tradicionales que por el medio tienen villas o ciudades importantes, pues las dejan abandonadas con toda tranquilidad. Y bueno, claro, luego el gasto que es, porque igual hay algunos recorridos que si invitaran, estoy hablando de invitar en taxi a todos los que viajan, igual sería más barato que la inversión que están haciendo. Pero yo no me puedo negar al progreso, y como no me puedo negar al progreso, tengo que entender que lo que hacen, pues me imagino que mucho responderá a intereses estratégico-políticos, otros estratégico-económicos y otros vaya usted a saber a qué, porque como me decía mi tía abuela, lo que lía un loco no lo desatan 100 sabios. Igual estamos liando mucho el mundo del ferrocarril. Pero bueno, a mí me gustan los trenes, a mí me gusta viajar en los trenes, a mí me gusta ver pasar los trenes y verlos llegar a las estaciones, cosa que ya lo han prohibido. Estos señores de Adif, como no vayas a viajar, ya no tienes esa romántica acción que era pasar a los andenes de un tren a ver cómo llegaban y salían los trenes. No. Hay un guardia de seguridad que o vas con tu ticket con tu billete o no te deja entrar ni de lejos. Y estoy meditando todas estas cosas y hace un año aproximadamente que estuvimos nuestro grupo impenitente de buscadores de arte y de introspección y de recorrer los caminos de Andrés de Valdelvira, estuvimos en Subilla, estuvimos en Alcaraz y estamos visitando los alrededores. La zona es impresionante, o sea, yo me quedé con la boca abierta, o sea, lo que hay en todo lo que es la provincia de Albacete me dejó con la boca abierta, una gran desconocida. No dudéis en visitarla y en disfrutarla. Y bueno, pues cuando estábamos allí por los alrededores recorriendo todo aquello, vi que había una vía verde, pues como hay tantas de estas videgorris, que ya allí son vías rojas en el País Vasco, aunque muchas veces son verdes, pero bueno, pues que allí como había muchas comunicaciones ferroviarias de trenes de líneas interiores, pues como habían quedado esas líneas aprisionadas en lo que eran los recorridos de los pueblos, que si ibas a un lado tenías el río, si ibas al otro lado tenías al monte, y cuando te dejabas al monte seguías teniendo el río, y en el otro lado tenías las casas del pueblo por el que cruzabas. Entonces, como eso ya no lo podían expropiar más, porque si no hubieran vendido hasta las traviesas, el balastro, que son las piedras que sujetan las traviesas, y el sustrato porque había habido un mercantilismo y una sinrazón a la hora de rematar esos ferrocarriles increíble, pero eso para otro día. Y entonces vi que allí, en medio de Castilla-La Mancha, en la zona de Alcaraz, había una vía verde con la bici, con sus puentecitos y todo, tipo lo que conocía yo más extendido en el País Vasco, que allí sí que han invertido. No os cuento porque me sonrojo solo de intentar pensar las inversiones que se han hecho. Pero bueno, el caso es que una vía verde, bien, muy cuidadita, andaba muy poca gente porque aquello está muy despoblado, pero estaba bien arreglado y tal. No porque Albacete no tenga que tener las cosas, que si las tiene y las tiene muy bien, olé, y me parece de maravilla. Pero no asociaba yo que allí hubiera vías verdes. Y cuando estaba viendo la vía verde, dije, uy, qué bien está hecha esta línea.
qué bien trazada, qué puente. Y hablando allí con unos, ya sabéis que siempre suelo hacer una entrada triunfal en alguna cafetería donde hay abueletes que cuentan cosas, de pregunto, he estado viendo por ahí que hay una vía verde de esta de lo que era un tren, pero ese tren, pero no en la estación. Y dice, bueno, ya estuvo y tal, igual, pues estuvo. Y digo, pero no se llegó a estrenar, me dice un señor. Me dijo, ¿cómo que no se llegó a estrenar? O sea, ahí hay unos puentes y hay unos túneles y hay unos viaductos para atravesar barrancos increíbles. Y dice, sí, esa era una línea que iba de Baeza a Utiel. Ya sabéis que entre los abuelos también hay sabios, más sabios y requete sabios, pues, o archisabios. Pues este que era de los archisabios me dijo, no, eso era una línea que iba de Baeza a San Girons. San Girons está en Francia, o será San Girons. Y dije yo, y qué raro me suena que una transversal pasando el Pirineo, que yo no había oído hablar de nada de esto. Bueno, hace un año, después estábamos en otoño, llegó el invierno y el invierno fue cuando llegué a visitar, como ya os he comentado en otros podcasts, todo lo que es la zona de Saint-Gaudens. Y uno de los días, casualmente, ya os hablaré de la villa, pues fuimos a San Girons, porque queríamos comprar, ahí aunque estábamos de régimen, pero las cosas buenas también hay que aprovecharlas. Allí hacen unos patés espectaculares, pero cuando os digo espectaculares son verdaderamente espectaculares. Y en donde estaba la estación de ferrocarril, hay ahora un museo de la Libertad, se llama Museo de la Libertad, que narra todo lo que fue el paso primero de españoles republicanos hacia Francia y luego cuando estaba allí la ocupación alemana, en la Gestapo, todos los que se escapaban por el Pirineo a nuestro país, cosa que hacían sobre todo muchos pilotos ingleses que caían en Francia. La resistencia los organizaba y los sacaba por allí. Estaba muy bueno. El caso es que fuimos todo nuestro grupo y no pudimos ver porque ese día estaba cerrado. Me he quedado para la próxima vez. Pero sí que vi que allí había un letrero que ponía para proyecto de la línea Baeza-San Girons. Si eso está a 800 y pico o más kilómetros. Fíjate qué ideas tenían. Estamos hablando de los años 20, los años 18, 20, 25. Digo, hay que ver ahora que estamos con los aves que todavía, desde el 92 que hicieron lo empezaron los aves, y todavía uno no puede ir ni de aquí a Lisboa en AVE, ni de aquí, a no ser que des una vuelta enorme por Barcelona, en AVE hasta París. O sea que somos un poco catetos, y hubo gente que ya tuvo hace muchos años unas preocupaciones de comunicar y de vertebrar Europa. Bueno, en la pintura y en la escultura de José Risueño, ¿por qué os he traído esto? Pues bueno, ya sabéis que en lo que es mi zona vital de Granada, cerca de Dúrcal, el pueblo de mi mujer, pues está el pueblo de Nihuelas. El pueblo de Nihuelas, ya os he contado más de una vez que es un pueblo que tuvo que ha tenido a lo largo de los siglos mucha sensibilidad musical. Allí son todos músicos, o cantan, o son de orquestas, de rondallas. Es increíble, para no muy grande que es, la potencia musical que tiene. Como os dije, era el pueblo de donde salían los mejores almuédanos, los que llamaban a la oración en todas las mezquitas de Al-Ándalus, por supuesto, pero también del norte de África. Incluso llegó a haber nacores o maestros de canto que llegaron hasta el Cairo, una cosa interesantísima me pareció. Y la iglesia, pues a mí siempre también me gustan las curiosidades. Cuando la guerra de las Alpujarras la quemaron, una iglesia creo que es de entre 1566 y 1570, cuando la
la hacen, y por esas fechas en la guerra de las Alpujarras pues fue cuando la queman. Luego ya volvieron a restaurarla y muchas veces me ha tocado, bueno, muchas veces, tampoco tantas, pero me ha tocado ir a escuchar algunos de los conciertos que se hacen dentro de la iglesia. Una iglesia muy bonita, con un retablo muy digno, y siempre me llamaba la atención porque la parroquia está dedicada a San Juan Bautista. Y entonces hay dos imágenes, una de San Juan Bautista y otra de San Juan Evangelista, y la de San Juan Bautista me llamaba poderosamente la atención por su calidad. También estaba restaurada, pero por su calidad digo, joder, qué diferente es esta de las otras siendo las otras también bastante dignas, hasta que me enteré que era una obra de José Risueño. Digo, hombre, pues José Risueño, y qué poco conozco yo, aquí al lado de una obra tan importante y aquí al lado de Dúrcal y Nihuelas, y no me había acercado yo a este personaje. Y entonces dije, pues bien, voy a investigar sobre él y voy a presentároslo. Pues José Risueño Alconchel era hijo de Manuel Risueño y de Felipa Alconcel, y nació en el seno de una familia muy modesta de artesanos en el barrio del Sagrario, frente a la catedral y junto a la Alcaicería, donde están todas esas callejuelas ahora de recuerdos, que era la antigua zona de venta de seda, y del Zacatín, que está detrás. Bueno, el Zacatín sí está detrás porque es lo que hay a continuación de esta zona, y era en aquella época un importante núcleo mercantil e industrial de la ciudad, puesto que estaba basado en el trabajo de la seda, de producir seda, y con la seda de hacer textiles, de hacer tejidos. Y José Risueño pasó pues su infancia en un ambiente de artesanos, pues su padre era maestro carpintero, y claro, los carpinteros en aquellos tiempos las casas humildes las hacían por dentro de madera, y toda la obra de carpintería y todo el utillaje para los telares era un trabajo que era humilde pero era importante. Y es de suponer que en este taller del padre de José Risueño pues colaborarían sus hijos. A los 7 años, en el año 1672, fallece su madre y su padre vuelve a contraer matrimonio, y en estas fechas aparece la figura del doctor Martín de Azcargorta como arcipreste de la iglesia del Sagrario, que luego sería su gran protector y que luego terminó ocupando el cargo de arzobispo de Granada en 1693. Su formación debió de transcurrir en estos años entre el taller de su padre y el de los escultores Mora, y muy probablemente también en el estudio del pintor Juan de Sevilla que hemos recorrido. Artistas que por entonces desplegaban una gran actividad en la ciudad. Cuando tiene 22 años contrae matrimonio en la parroquia del Sagrario con Juana Durán de los Cobos, que también era de Granada, y no tenemos constancia de una actividad artística durante estos años, aunque dada la madurez de sus primeras obras es indudable que ya realizaba una producción artística. Durante estos años van naciendo hijos y muchos de ellos tienen como padrinos amistades de él, que son cargos de relevantes tanto del cabildo catedralicio, o sea, canónigos de la catedral, como canónigos del Sacromonte, que era una especie de canonjía lo que había allí, y también miembros de la curia del Palacio Arzobispal. A partir del año 1692 se empieza a tener constancia de encargos ya de peso, concretamente la donación que hace Martín de Azcargorta de 5 lienzos con el tema de los triunfos de la Iglesia, que son copia de Rubens, al Palacio Arzobispal y en su caso a la Catedral, que son obra de José Risueño. Son una copia que allí circulaban muchas publicaciones y muchos grabados de estas obras interesantes, y
llegaban a mano de los autores y ellos eran los que luego los plasmaban. Y es a partir de ese momento cuando aparece la época de mayor producción del artista. Tiene taller propio de pintura y de escultura y en él trabajaría parte de otros ayudantes y oficiales, como su hermano Manuel, que era maestro entallador, y los pintores grabadores Juan Ruiz Luengo, José de Ahumada y Domingo Chavarito. Era Chavarito. Ya os hablaré de este también otro día. La vida de José Risueño pues transcurrió en un ámbito familiar, en ir el del taller, de sus colaboradores, pero sobre todo en su relación con el mundo eclesiástico. No tuvo tampoco, parece ser, ambición de cargos o puestos de importancia oficial, como otros pintores, como le pasa en el barroco granadino, con Alonso Cano, con Juan de Sevilla o con Atanasio Bocanegra. Juan de Sevilla y Atanasio Bocanegra, yo os he hablado de ellos. Alonso Cano no es que me dé más pereza, es que es tan prolija la producción de él y tan estudiada que prefiero hablaros de los secundones, por decirlo de alguna manera. Y a José de Risueño se le puede considerar también como discípulo y continuador de Alonso Cano. Si bien es cierto que no recibiera sus enseñanzas directas, aunque su obra fue fuente inagotable de inspiración, la obra de Alonso Cano, y de evolución en su trayectoria artística. En escultura recibió enseñanzas de los continuadores del maestro Alonso Cano, como fue el taller escultórico de los hermanos Mora, Bernardo y sus hijos José y Diego, así como la influencia de otro gran escultor que fue Pedro de Mena. Su estudio del natural le llevó a un tipo de escultura de blando modelado y expresivo, destacando como arquitecto de retablos y grupos escultóricos en piedra, mármoles y barro policromado. En su faceta escultórica se distinguen 3 etapas. La primera alcanzaría hasta 1693 y estaría ligada a su etapa de formación con el patetismo de los Mora y la influencia de Alonso Cano, y poco a poco sus relaciones profesionales y de amistad se van ampliando, como podemos atestiguar en las partidas de bautismo de sus hijos, pues en 1697 es padrino de su 5º hijo, el licenciado Benito Rodríguez Blanes, que es pintor y párroco de la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias y de la parroquia de los Santos Justo y Pastor. Por estos años y gracias a sus relaciones con la iglesia, especialmente con el arzobispo Azcargorta, trabaja para la abadía del Sacromonte, el convento del Ángel, también con los mercedarios y con la Cartuja. Y la segunda etapa abarcaría desde 1693 a 1712 bajo el mecenazgo puro y directo del arzobispo Azcargorta, donde están obras como el Cristo del Consuelo, de 1698, de la abadía del Sacromonte, con 4 clavos y realizado en madera policromada, con un profundo estudio del natural, y está también la talla preciosa del Cristo crucificado llamado el Santísimo Cristo del Consuelo y conocido popularmente como el Cristo de los Gitanos. Me estoy refiriendo siempre al Cristo del Sacromonte. Es una de las imágenes más amadas y más rezadas por el pueblo de Granada y muy especialmente por el barrio del Sacromonte y del Albaicín. Sale en procesión todos los miércoles santo y la capilla del Cristo de los Gitanos está en la colegiata del Cristo de Sacromonte. Es un lugar muy frecuentado por quienes quieren agradecer, pedir o sencillamente orar ante esta imagen de un Cristo que es muy no sé si la palabra es muy sereno. A mí esa impresión me ha dado, pero cada uno le moverá la fe y le moverá el sentido y la sensibilidad, pues por algún punto que no tiene que ser el mío. El Cristo comparte esta capilla con la imagen de la Santa María del Sacromonte. Y aquí es donde está la sede de la Hermandad del Cristo de los Gitanos, la Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo y
es uno de los pasos, como os digo, que acompaña siempre a la Semana Santa. También crea el crucifijo del convento del Santo Ángel de Granada, cercano al arte de los Mora, o el San Jerónimo penitente de la iglesia de Santa Ana. Asimismo, realiza figuras de vestir como la Virgen de la Esperanza de la iglesia de Santa Ana o el Nazareno de la iglesia parroquial de Alfacar. Ejemplos de profundidad en el tratamiento de los temas de la Pasión. Destacar asimismo las medias figuras del Ecce Homo y de la Dolorosa de la Capilla Real. También realiza el artista grupos de barro policromado en el que nos muestra su sensibilidad hacia el arte rococó. Ejemplos son los barros de la iglesia de las Angustias de Priego de Córdoba, que representan a San José y al Niño despertando en sus brazos, y la Virgen de Belén, así como los grupos de las escuelas del Ave María. La última pintura inédita aparecida del pintor es una Santa Teresa de Jesús, fechada en 1694 y firmada en una colección particular de Córdoba, de mediano tamaño, que representa a la Santa en su celda, inspirada por el Espíritu Santo. Ya en el siglo XVIII, José Risueño es un artista de prestigio en Granada y su labor se ve reconocida con encargos en las principales obras que se realizan en la ciudad. Se comienzan los trabajos del Sagrario de la Cartuja y el propio arzobispo Azcargota lo recomienda al prior Antonio Palomino, recomienda al pintor Antonio Palomino y al escultor Duque Cornejo como ayudante y colaborador ideal, donde también trabajarían en estas obras los artistas Hurtado Izquierdo y Juan de Mora. Su vida familiar, sin embargo, tiene muchas complicaciones. En 1714, imaginaos, ahí se moría la gente, pero vamos, por un catarro. Va muriendo su mujer, van muriendo sus hijos, y en esta etapa es también una etapa de tensión creativa. Es la tercera etapa, que abarcaría de 1712 ya a 1732, y es la época de mayor creatividad, y ella enlaza creaciones muy barrocas con claras tendencias hacia el rococó, y destacan obras como el gran medallón que esculpe en 1712 en piedra para la portada principal de la Catedral de Granada, representando la Encarnación, y muy especialmente el retablo de San Ildefonso, precioso, encargado en 1720, en el que se tallará un total de 16 figuras que ocupan los espacios centrales del piso superior de las hornacinas, representando la imposición de la casulla de San Ildefonso de Toledo, con la colaboración de ángeles voladoras, y también allí diversas figuras de santos. En pintura, la influencia de Cano es evidente, siendo uno de los mejores continuadores de la obra del maestro. Extraordinario dibujante, debió pasar por el taller de Juan de Sevilla, como os he dicho, pero fue un gran conocedor de lo que era la pintura natural, tan alejada de lo granadino, como lo demuestra el retrato del arzobispo Azcargorta, quizás su obra pictórica más difundida, así como el estudio de las cabezas, destacando los temas de niños y de ángeles, y su buen hacer como dibujante le valió para su actividad como grabador, siendo a través de su maestro Juan de Sevilla, interpretó con personalidad las influencias flamencas que van llegando a la escuela granadina. Y en su pintura también podemos apreciar la experiencia como escultor, que se traduce en un plegado menudo, en el claroscuro y en el movimiento refinado y agradable. Entre las obras, la Coronación de María, la Sagrada Familia, los 4 arcángeles, en la Catedral de Granada las pinturas de los apóstoles Santiago y de San Cecilio, los lienzos de Santa Rosalía y los despostorios de Santa Catalina,
que son composiciones de Van Dyck, que Risueño debió conocer a través de grabados. Pintó lienzos con los triunfos de la Eucaristía de Rubens y en el Museo de Bellas Artes está parte de la serie que pintó para la Orden Mercenaria y una Anunciación. Y José Risueño es el artista de mayor personalidad de una generación de pintores que, aunque no conocieron a Alonso Cano, proyectó la obra de este en la suya, en sus discípulos, la esencia del maestro. Aparte de sus obras pictóricas y escultóricas, también realizaba otras actividades como la de tasador, ya que poseía profundos conocimientos de arquitectura, de grabado, tenía una buena biblioteca y también de música. Y hasta aquí ya nos ha traído en la escultura y en la pintura de José Risueño. Juan Carlos González, un día más, encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.